tal amigos del Go Sport Podcast? Bienvenidos a una nueva edición fin de año ya con el panorama del round robin, ya por iniciar en esta temporada 25-26, ya sabiendo un poco de este draft de sustituciones y adiciones. Vamos a estar analizando junto a Ernesto Vera, periodista zuliano que también nos acompaña siempre allí en el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo para conversar sobre pelota. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto poder saludar a toda la gente de GOAT y por supuesto hoy 31 de diciembre, cumpliendo con ustedes, ¿no? Creo que la información está ahí, es lo que manda y hay que hablar de este draft de refuerzos y sustituciones que fue por demás interesante. Sí, un draft donde la primera noticia que pudimos ver en horas de la noche ayer es que el conjunto de los Caribe Anzoátegui deja en el terreno a los Tigres de Aragua, como ya bien lo saben, con un ron de oro de Erlis para dejar en el terreno a Rodríguez, sí señor, para dejar en el terreno a los Tigres de Aragua en un partido, un compromiso de muchas anotaciones allá en el Chico Carrasquel de Puerto de la Cruz. Dejó como a los Caribe Anzoátegui. Luego de 3 temporadas, el conjunto oriental clasifica al todos contra todos. La suerte estuvo del lado contrario en los Tigres, que por primera vez, bajo este formato de play-in, se quedan sin postemporada. ¿Cómo viste ese compromiso rapidito para irnos desde ya a este draft de sustitución y las noticias que dejaron, obviamente? Sí, bueno, primero creo que Caribes realmente justo vencedor. Cualquiera de los dos hubiese sido justo clasificado al round robin porque, bueno, definitivamente los dos dieron un gran espectáculo, ¿no? El hecho de que Tigres hubiese de alguna manera forzado ese segundo juego de comodín nos deja a las claras que fue un equipo que vendió muy cara el tema de su derrota, ¿no? Y tenía que pasar así. El Parque Chico Carrasquel es un parque de muchos batazos, donde Caribe fue uno de los mejores home club de toda la temporada y definitivamente tenía que ser ese el desenlace, ¿no? Con un cuadrangular, Erlis Rodríguez, que de alguna manera también este año lo hizo en San Cristóbal, uno de esos juegos que se celebraron allí, siendo profeta en su tierra, ¿no? Recordemos que es andino. Y bueno, ayer con ese cuadrangular dejando en el terreno a los Tigres, yo siento, o sea, decir que Caribe es justo clasificado y Tigres no, yo creo que es injusto con Tigres, pero también hay que decir que Caribe tenía 5 juegos aproximadamente buscando la clasificación, le había sido esquivo en los dos encuentros. Sí, claro. Mucho tiempo en los puestos de clasificación, incluso estuvo liderando con Águila del Zulia casi todo el torneo, pero bueno, ya en diciembre la hora de los hombres, como bien dice ese argot popular, digamos, esos cuentos de pasillos, y bueno, tuvieron las consecuencias negativas obviamente Tigres de Aragua, pero como entiendo lo que dice. Sí, los dos estuvieron a punto mucho tiempo, sin embargo, bueno, Caribes tenía el número mágico en las últimas semanas y no lo había podido lograr y tenía todo a su favor también en el Chico Carrasquel, que por cierto, felicitar a la gente de Puerto La Cruz, 2 tremendas entradas en esos juegos contra los Tigres y esperemos que se sigan repitiendo así, ¿no? En todo el round robin, no solo en Puerto La Cruz, sino en el resto de las plazas del país. Que por cierto, por ahí una estadística que Luis Aparicio es el parque con menos afluencia de fanáticos en la temporada regular 25-26, es algo que yo no entiendo, es un equipo que estuvo liderando todo el torneo y que a la postre, más allá de esas 7 derrotas de manera consecutiva, se quedó tan solo un juego del primer lugar. Sí, que la tabla quedó muy corta para todos los equipos, pero esta fue la temporada Águila del Zulia, eso nadie se la puede quitar. Vamos rápidamente a un tema que en horas de la noche, tarde-noche, se dio a conocer de que Ronald Acuña se bajó del draft de sustituciones y adiciones de la LVP, al parecer por tema económico. Según pudo dejar a entender Ronald Acuña en un live que tenía Michael García, si no me equivoco, en una caimanera de softball, él dijo que bueno, que Cardenales quiere pagar lo que ellos quieren, no lo que vale realmente el pelotero. Pero ahora te hago la pregunta, ninguna gerencia en Venezuela puede pagar el valor real de Ronald Acuña. No, estamos claros y ciertamente primero fue de la peor manera, ¿no? Que se pudo enterar o que nos pudimos enterar todos que Ronald Acuña se bajaba de ese barco, ¿no? Él había dicho inicialmente que quería jugar con su hermano, con Luis Ángel, y creo que todos dábamos por sentado que si estaba elegible, iba a jugar con Cardenales. Ese era, como decimos en criollito, un tiro al piso.
porque ahí no íbamos a fallar, porque Cardenales iba a elegir primero, por el hecho de quedar primero iba a elegir a Acuña. Ciertamente estoy de acuerdo contigo, no hay equipo que pueda cubrir ese valor, pero creo que tampoco en la temporada regular, y sin embargo él decide jugar. Yo creo que aquí también priva el hecho de que, bueno, recordemos que Ronald Acuña es un jugador que en las últimas campañas ha estado lesionado, creo que era ya difícil que se quedara jugando en Venezuela, creo que tendrá que hacer algún acondicionamiento pensando la temporada que viene, Clásico Mundial, estar sano. Yo creo que ese debe ser el primer punto de concentración de Ronald Acuña es mantenerse sano, no arriesgar de más, más allá de estar hablando de dinero. Sabemos que no, en Venezuela no debe estar jugando por dinero porque nadie puede pagar. El dinero para Ronald Acuña no debería ser el tema de discusión. Para mí sería el tema, de mantenerte activo, de mantenerte sano. Y creo que haber jugado con los Cardenales de Lara hubiese sido una tremenda oportunidad. Ahora bien, hay algo que yo no entiendo de Leones, de Tiburones y de los propios Tigres de Aragua, que nunca publicaron la lista de disponibles para el draft de sustituciones de ediciones. Fueron enviados directamente a la liga. Y de acuerdo a las condiciones del campeonato, está tipificado que los equipos deben publicar esa lista y enviarla a la liga so pena de multa por $1,000 americanos o su equivalente al Banco Central de Venezuela. Usted puede meterse en la página de la Liga de Béisbol Profesional Venezolano y leer las condiciones del campeonato. Aquí no estamos inventando nada, pero yo creo que entre la transparencia de los equipos eliminados de la liga, uno puede evitar rumores o evitar polémicas, porque quizás Ronald Acuña ni siquiera estaba entre los disponibles para este draft de sustituciones. Pero ayer Carlos Almore colocaba en su cuenta de X de Twitter la lista de los Tiburones de La Guaira, en la que salía Ronald Acuña como el último inscrito en este hipotético draft, que bueno, realmente Ronald Acuña no fue seleccionado por ningún equipo y me imagino que se alejará unos días de los terrenos de juego para pasar el fin de año con su familia, con su propio hermano, inclusive el pelotero de los Cardenales de Lara, Luis Ángel Acuña, y ya para obviamente darle esa preparación inicial, porque yo no creo que sea final, sino inicial para el Clásico Mundial de Béisbol, a ver si realmente va a jugar con Venezuela en este, obviamente, Clásico Mundial. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones de nuestro canal para que estemos más gente llegándole a la información. Ya estamos cerca del round robin, se acerca el baloncesto profesional venezolano para que nosotros estemos ahí más atentos con las noticias. ¿Qué te pareció este draft de sustitución, Ernesto? Yo creo, Andrés y amigos, que primero tenemos que diferenciar este tema del draft, ¿no? Porque no se trata a veces de elegir los nombres más atractivos, se trata de que los equipos puedan tapar las falencias que tienen, en este caso las fallas que han venido demostrando y tratar de tapar esos huecos puntuales, ¿no? De cara al round robin, a tener equipos mucho más completos. Si sacamos el tema de Acuña, yo creo que hay nombres muy atractivos, hay nombres que incluso a mí me extraña no haberlos visto. El caso de Gabriel Arias, ¿no? Por ejemplo, que aparentemente, y en eso estoy bien de acuerdo contigo, estaba en la lista de los Tiburones de La Guaira para poder reforzar y finalmente no fue así, ¿no? Nombres como Juniel Querecuto, por ejemplo, que también estaban. Yo creo que por ahí se pasaron esos nombres, pero por eso digo, no se trata de elegir de repente a los nombres más rimbombantes sino a los que más sirven, ¿no? A los que más se adecúan a lo que tú necesitas. Yo creo que en líneas generales cada equipo supo tapar esas fallas que tenía. Creo que estaba, como se dice en el término del juego, ¿no? Y nada que ver con apuestas o algo por el estilo. Las cartas estaban destapadas. Sabíamos qué necesitaba cada equipo, a lo que iba a ir, y cada uno fue precisamente por eso. En algún momento pensábamos que iba a haber un pacto de caballeros con el tema de Ronald Acuña y con otros peloteros. Por ejemplo, Salvador Pérez para las Águilas del Zulia no hubiese sido descartable, porque el propio Salvador Pérez se lo dijo a nuestro amigo José Pineda, se habla de deporte. Sí. Yo quiero jugar el round robin, pero no lo vimos disponible en ninguna lista por parte de Leones del Caracas, porque finalmente no fueron publicadas las mismas.
Había listas, ¿no? Ojo, había listas publicadas por ahí. De manera extraoficial. Y capaz eran esa lista, sí. Capaz eran de la manera oficial. Yo no desconfío de Carlos Balmores, ni de Daniel Álvarez del Extrabase, Carlos Balmores de IBC. Yo no desconfío de sus fuentes, pero en la transparencia de la liga queda dicho que uno puede, digamos, incluso analizar de mejor manera. En México, en el béisbol mexicano, media hora después de que acabó el juego definitorio, comenzó el draft de sustituciones y adiciones. ¿Por qué en Venezuela no? Sí, estamos hablando de que creo que esto es un punto que tiene que trabajar la liga y que trabajar los equipos también. Es decir, no hacerlo tan folclórico, me perdonan la palabra, pero ese tema de folclórico nos viene persiguiendo desde hace algún tiempo, ¿no? Mira, Ernesto, nosotros estamos haciendo este análisis por una plataforma llamada StreamYard, sí. La misma que utilizó la liga, y que es muy fácil de montar, muy fácil de editar, no tienes que utilizar grandes equipos, grandes computadoras, grandes videocámaras para realizar una videollamada tranquilamente, incluso colocar material audiovisual en la misma plataforma. Allí en pantalla estamos viendo, gracias a la gente de la LVP Piso Oficial, en la primera ronda de adiciones. Me sorprende Ronnie Williams como primer pick en un draft de sustituciones y adiciones de la LVP. Entendemos que es el segundo mejor relevista de la liga, pero yo nunca me había imaginado que Cardenales Lara iba a tomar a Ronnie Williams en el primer pick. No era un jugador de primer pick. Para mí no, sobre todo porque es un jugador que de alguna manera no se vio tan dominante. Es decir, no fue el Arnaldo Hernández de hace 2 temporadas, por ejemplo, por decir, no es el Silvino Bracho de aunque Silvino en los últimos choques ha tenido ciertos parpadeos, cosas normales, ¿no? Obviamente el cansancio, el tema de los promedios, etcétera, etcétera, pero creo que tampoco es el relevista dominante. Por eso digo, los equipos se adecúan a las fallas que tienen. Creo que Cardenales es un equipo muy completo a nivel ofensivo. De hecho, solo eligió picheo, ya lo vamos a ver más tarde, pero solo eligió picheo. Creo que ofensivamente es muy completo, es el equipo líder en cuadrangulares, creo que está armado de cierta manera el conjunto de César Isturiz, y se decidió por eso, por tener un lanzador para esos últimos episodios, y eligió por Ronnie Williams. A mí, obviamente, no sé si había otras opciones para lo que ellos realmente querían, ¿no? El otro es el mismo Arnaldo Hernández, pero había estado o no ha tenido una temporada tampoco tan favorable, ¿no? Creo que si hablamos de los cerradores, de esos lanzadores que le tocan los episodios finales, el mejor en la liga ha sido Silvino, por lejos. Y ayer lo decía en un grupo de compañeros periodistas, ya va, Arnaldo Hernández como un mejor coach de picheo, con alguien que te puede ayudar a mejorar, sí. Quizás puede mejorar el round robin, pero quizás el margen de maniobra es un poquito más corto, ¿no? Vimos al propio Jorgan Cabanero con Águilas del Zulia y le decía, él mejoró su mecánica, estaba enseñando la pelota antes de lanzar y por eso estaba siendo castigado, pero uno ve las últimas actuaciones de Jorgan Cabanero con Águilas del Zulia y evidentemente han mejorado. Sí, Gorkis Hernández, a los Bravos de Margarita. Perdón, Andrés, incluso para cerrar este tema, fíjate que es tan cierto esto de que cada quien tiene que adecuarse a lo que necesitaba, que por ejemplo tú tenías otros lanzadores quizás disponibles para elegir, el propio Ricardo Pinto, por ejemplo, pero no era de las características que ellos necesitaban. William Cuevas, por ejemplo, también, si hablamos de los Tiburones. Y sin embargo, bueno, no fueron elegidos, necesitaban ese cerrador puntual y fue Ronnie Williams. Sí, sin lugar a dudas. Vemos en el segundo pick, ahí ven el cursor, Gorkis Hernández, seleccionado por el conjunto de los Bravos de Margarita, para que ustedes entiendan. Porque Hernández ayer recibió un pelotazo, habrá que ver cómo sigue, me imagino que debe estar mucho mejor, sí. Porque ayer, mejor dicho, esta mañana, durante el draft, el gerente del Monstruo estaba llamando a sus jugadores, en teoría que iban a seleccionar para ver cómo estaban, porque Gorkis Hernández va a ayudar muchísimo a este equipo de los Bravos de Margarita, sobre todo en los jardines, porque Margarita tiene un problema con los jardineros, que pese a que son muy buenos bateadores, tienen una corpulencia, un estado físico bastante deficiente para poder obviamente cubrir esas praderas de mejor manera. Sí, bueno, ahora Gorkis si está en tope de condiciones, que seguramente al ser elegido uno cree que está, y que felizmente ese pelotazo de ayer a la altura
de la muñeca, no hizo ningún efecto negativo. Mire, ofensivamente este equipo de Bravos es bravo, literalmente hablando, ¿no? Amarista, Gorky Hernández, Moisés Gómez, Wilson García, David Valera. Estamos hablando de peloteros no solo que batean, sino que conocen la liga, que son veteranos y que esa veteranía, esa experiencia, sobre todo para jugar round robin, para jugar esa pelota de enero, definitivamente vale mucho dinero. Mira, cuando uno siendo líder bate, terminando diciembre muy bien, además Gorky Hernández siendo líder bate. Y cuando miras la banca y tienes a, por ejemplo, el Pollito Rodríguez, tienes también a varios jugadores importantes, sobre todo para este conjunto de los Bravos Margarita, que pensé que en algún momento iban a ir por un abridor tras la salida de Quijada, más allá de que Quijada es un relevista élite en esta liga, pero pensé que en algún momento iban a ir por ese abridor en el primer pick élite. José Marco Torres, por el Magallanes, desde los Leones del Caracas, creo que era el mejor pitcher criollo disponible para la LVP y fue tomado por el conjunto de Yadier Molina. Sí, yo creo aquí definitivamente era como un lanzador de los más apetecibles por el hecho de ser zurdo, además. Si nos ponemos a ver la liga, Andrés y amigos, creo que los zurdos eficientes han escaseado la liga este año y José Marcos Torres, bueno, demostró excelentes condiciones. Es un hombre que definitivamente hace un trabajo interesante, es veterano también, con experiencia en distintos países. A las Águilas le lanzó muy bien aquí en Maracaibo. Uno pensaba que quizás pudiera haber sido la primera opción de Águilas, por ejemplo, porque creo que se puede ajustar muy bien a un parque como Maracaibo, pero estaba de anteojito que iba a ser de los primeros, es candidato a pitcher del año, de hecho, con Ricardo Sánchez de Magallanes, Silvino Bracho, entre otros, ¿no? Sí, señor. Zach Rox, el abridor para Águilas del Zulia de los Tiburones de La Guaira, un lanzador que ha tenido aperturas de calidad en la LVP, y no solamente aperturas de calidad, más allá del récord, creo que de 1-6, sí, ganados y perdidos, creo que es un lanzador que se puede adecuar muy bien a las condiciones de Luis Aparicio el Grande. Uno puede decir, no, que en la liga, en la LVP, el récord de victorias y derrotas. El récord de victorias y derrotas en el béisbol venezolano es inútil. Es inútil, y perdón por la palabra, porque vemos un lanzador como Polanco, que fue líder en victorias de Águilas del Zulia, era un jugador que era relevista realmente por parte de Lixon Nava. O sea, que a ti te da a entender que el abridor que puede tener un récord de 5-1, 5-2, a ti te importa el porcentaje de carreras permitidas, o sea, la efectividad, el nivel de ponches y boletos y los innings lanzados que tú puedas tener en Venezuela. Eduardo Colina por Caribes. Bueno, otra adición interesante, también la de Colina, definitivamente Caribes que podemos decir se metió allí, ¿no? Por el tema del comodín, por ahí las cosas quizás no fueron como Caribes quería, ¿no? Un equipo que tenía de forma sólida la posibilidad de clasificar de forma directa. Pero bueno, yo creo que aquí también Caribes tendrá de alguna manera que buscar en Colina esa pieza que le faltaba, ¿no? A Drúbal Cabrera, que creo que también dentro de todo es un equipo Caribes que, si bien tiene ciertas piezas veteranas, el caso de Balbino, el mismo Erlich Rodríguez, son jugadores muy jóvenes, ¿no? Todavía ese núcleo de Sucre, por ejemplo, pero hay muchos jóvenes y creo que la pelota de enero también necesitaba esa veteranía y creo que es lo que también busca Caribes que en estas escogencias. Vamos rápidamente para la ronda número 2 en adiciones. Wilmer Font, otro gran lanzador de los Leones del Caracas, que bueno, es otro tema que podemos analizar en otro espacio, en otro programa, sobre la cantidad de peloteros que dejó Leones del Caracas disponible en este draft y realmente no fue aprovechado por este conjunto melenudo durante la ronda regular. Wilmer Font, el segundo pick de los Cardenales del Lara. De lo mejorcito de los Leones del Caracas en cuanto a los abridores, creo que de lo más sólido en su rotación y también directo, ¿no? A la rotación de Cardenales. Me parece que es un lanzador muy aprovechable y que
puede tener en Cardenales ese equipo que lo pueda apoyar y que le pueda hacer de alguna manera trabajar con ventaja. Algo que no vio mucho Font realmente con el equipo de los Leones del Caracas. Siempre tuvo que trabajar allí al filo de la navaja y para muchos abridores las cosas son distintas cuando te ofrecen 3, 4 carreras de ventaja, cosa que fácilmente puede hacer el equipo de Cardenales. José Rondón por parte de los Bravos de Margarita, un bate probado en la liga, fue uno de los mejores jugadores de la temporada pasada. Este año no estuvo tan fino con el madero, pero José Rondón terminó la ronda regular de muy buena manera y creo que puede ayudar de igual manera a los Bravos de Margarita. Y me voy rápidamente a los Navegantes del Magallanes, que para mí escogieron el mejor pelotero de este draft de sustituciones y adiciones como Wilfredo Tovar. Wilfredo Tovar, casi el capitán de los Leones del Caracas, va a los Navegantes del Magallanes a aportar ahí en el infield o cuando lo necesita en el outfield. Esa es la importancia que te da un pelotero como Wilfredo Tovar, que te garantiza estabilidad con el guante y un bateo bastante oportuno y bastante alegre. Sí, un primer bate que realmente te puede responder en muchas situaciones. También conoce la liga, veterano. Insistimos con esto, ¿no? Los jugadores que... El caso de Rondón, tú lo decías, ¿no? Creo que tiene experiencia. Esa experiencia, amén de que quizás sus números no son tan atractivos, esa experiencia te puede marcar la diferencia en el béisbol de enero. Lo mismo Tovar, un hombre que constantemente está envasado, tiene velocidad, creo que le provee al equipo de los Navegantes del Magallanes esa posibilidad también de tener una amenaza en las bases y te puede dar consistencia incluso en el infield en varias posiciones. Sí, señor. Creo que Wilfredo Tovar es una gran selección por parte de los Navegantes del Magallanes. Saludo a Federico Rojas, gerente deportivo de la institución. Lo hemos conocido, lo hemos tratado también con el baloncesto, con los Trotamundos. Me imagino que en tu momento con el Carabobo también lo pudiste ver por allí, Ernesto. Claro. Y Cristian Suárez, qué gran lanzador acaba de escoger Águila del Zulia, un pitcher con efectividad de menos de 2 puntos, como Cristian Suárez va a apoyar ese bullpen de Águilas del Zulia, que creo que va a estar en el lindero del 6º, 7º inning. Cristian Suárez, a ver qué puede apostar Lixon Nava con con este pitcher de los Tigres de Aragua. Sí, necesitaba relevo también el equipo de las Águilas del Zulia, un relevista, un hombre que puede hacer diferentes funciones, ¿no? En ese bullpen, y estoy de acuerdo contigo, creo que es una excelente escogencia Suárez. Por ahí estaba también el caso de José Guedes, me parece que era otro nombre atractivo dentro de las posibilidades de refuerzo de parte de los Tigres, por el trabajo que había hecho, también relevista, lo puedes usar en caso de que un abridor se caiga para un relevo largo, pero lo mismo te garantiza Cristian Suárez. Me parece una escogencia muy inteligente, sobre todo porque mucha gente no lo tenía en los papeles. Yo voy a ser sincero contigo, yo no lo tenía en la baraja que tenía para posibilidades de refuerzo y mucho menos para Águilas. Tenía a Guedes, por ejemplo, pero lo de Suárez fue muy bueno en líneas generales. No, pero también hay un tema y era un gallo tapado. Sí, también quizás buscan un tema de juventud, un tema quizás de estadísticas avanzadas que no conocemos, o de cercanía a algunos coaches o de la gerencia de Águila del Zulia, también puede jugar papel preponderante para esto. En la segunda ronda... Las estadísticas avanzadas y la sabermetría juegan mucho entre ayer y hoy, pero yo te voy a insistir en un punto. El béisbol en enero es uno solo, mi amigo. Sí. Y la experiencia pesa. Vamos a ver. Saludo ahí a... Muchos van a estar en desacuerdo conmigo y está bien. A lo mejor yo estoy loco. Pero, mire, en enero las estadísticas avanzadas pueden engavetarlas, me parece. No, y hay un tema que en el mejor béisbol del mundo yo creo que tienen que ver béisbol invernal en enero. Yo creo que ahí se gradúa cualquier estadístico, cualquier persona que ama la sabermetría, sí. Pero más allá yo creo que es bastante necesario este departamento de cualquier equipo. Saludos, por cierto, a Wilmer Reina, a Adrián Urdaneta, que ahí están siempre pendientes con uno en el estadio. Ellos hacen un excelente trabajo. Ojo, quiero dejar claro este punto para no ser polémica. Esto es una opinión personal. No es que Ernesto Vera es el dueño de la razón, ni es el dueño de la verdad, ni mucho menos, pero
es una opinión personal. Enero, lo mismo que diciembre. En Venezuela se juega de otra manera. Y se juega mucho incluso con el instinto del manager, esa jugada montada. Pero bueno, el béisbol ha cambiado. También hay que reconocerlo así, por más que uno sea vieja escuela o tenga una percepción personal como la que ya te he planteado. Vamos con Aldrin Corredor, la última edición de este draft de sustituciones y adiciones, parte del equipo de Caribe. Aldrin Corredor, uno de los mejores bates de los Leones del Caracas, creo que va a ayudar bastante a este conjunto caribeño. Sí, y en el chico Carrasqueño. Sí, sobre todo. Mira, vimos 3 Grand Slam en menos de una semana. Ali Castillo, Jesús Sucre y Cafecito Martínez, que por cierto, ayer vio su último compromiso en la LVP. Vamos ya a la última ronda de las sustituciones. Norwin Gudiño pasa al equipo de los Cardenales de Lara por Cristian Cosby. Creo que Gudiño puede ayudar bastante a César Isturiz. Darien Núñez, el pitcher zurdo cubano, llega por Michel Milano. Leandro Cedeño por Luis Moreno. Creo que Leandro Cedeño es un gran aporte a este conjunto de los Navegantes de los Magallanes, que por cierto, puros peloteros de Leones del Caracas cogieron, más allá de la eterna rivalidad. Y me gusta mucho Brainer Bonací por Juan Díaz. Juan Díaz ni siquiera pasó la Navidad en Venezuela. Creo que ya para ese juego allá en Puerto de la Cruz ya no estaba en el país. Y DJ Johnson, el pitcher de los Leones del Caracas, que creo que fue con un gran performance, por Oldis Parras. Este es el draft de sustituciones, o sea, uno por uno. Aquí no vas a añadir a alguien al roster. Ya la conformación de los mismos roster, me imagino que estarían publicados el 1 de enero en la web de la LVP o el mismo 2 cuando inicie el round robin. Sí, correcto. Yo creo que ha sido interesante lo de Brainer Bonací. Mire, está candidato a novato del año, ¿no? A pesar de que no es propiamente, sí, de la liga, no es un jugador propiamente novato, tiene su experiencia. Lamentablemente en Estados Unidos algunas cosas allí han sucedido. Regresó al sistema invernal, a Venezuela, y le ha ido muy bien. Además es un hombre hasta con poder ocasional, ¿no? Lipson Nava, hablando del tema de las Águilas, pidió eso. Después del tema de la clasificación, dijo que quería brazos y que quería un bate, ¿no? Un hombre que trajera las carreras. Uno piensa que Aldrin Corredor era una buena opción, sin embargo, es un pelotero que solamente defiende la inicial, quizás los jardines, y bueno, allí tienes a Tejeda, tienes a Chaparro, que puede seguramente estarse planteando el tema de designado inicialista, por lo que quizás ese bate de poder que mucha gente quería no encajaba. Y Bonací sí ha sido un bate importante y puede dar en el infield esa posibilidad también de ayudar con el guante. Mira, el periodismo actual da para tanto que antes el periodista, uno que trabaja en medios de comunicación impreso, uno tiene que salir a la calle a preguntarle a la gente qué opinaba sobre X cosas, ¿no? Ahora con un simple post, con una encuesta. Con una encuesta, con algo en una red social, uno puede hacer analizar lo que piensa la gente. Y muchos decían, pero ¿para qué vas a traer a Brainer Bonací? No es honronero. Bueno, Brainer Bonací tuvo más honrones que cualquier pelotero de Isla del Zulia. Sí. Temprano en la temporada, Bonací dejó dicho que podía batear, ¿no? En esta liga. Creo que aquí Lipson Nava tendrá la posibilidad de colocarlo. Ya queda como su última palabra, a ver qué hace con Eduardo Torrealba, si le va a dar el campo corto a Bonací o lo va a usar en otra posición y bueno, mover a Castellano, el mismo Ali Castillo, ver qué puede usar, pero sin duda gana profundidad. Esto también es importante para el round robin, sobre todo para un equipo como Águilas, que terminó con jugadores con muchas dolencias físicas. Tú mismo sabes, Andrés, y nosotros sabemos que lo vemos en el estadio, que Torrealba, por ejemplo, ha tenido dolencias toda la temporada. Basabe, no sabemos en qué situación va a regresar, si va a regresar para jugar segunda. El propio Andrés Chaparro. Andrés Chaparro jugando en una pierna, Pirela jugando en una pierna. Yo creo que este equipo ha guapeado, es decir, ha mostrado una vergüenza deportiva extraordinaria. Por eso también el caso de Bonací le puede dar un poquito de estabilidad y profundidad, ¿no? a lo que quiere Lipson Nava, porque de aquí en adelante son 16 juegos mínimo de round robin,
y tú tienes que también tener esa profundidad y esa capacidad de escoger una pieza o no. Se lesiona uno, se te acaba todo el plan. Vámonos rapidito con quienes salieron con ventaja en este draft de sustitución de ediciones, y luego de esto, ya para la parte final, vamos a estar escuchando algunas declaraciones por parte que le dieron a la liga y a los distintos medios de comunicación social, los distintos gerentes. Para ti, ¿quiénes salieron con ventaja en este draft, Ernesto? Yo, claro, uno mira a Cardenales y a Bravos, pero los ve como equipos muy completos, ¿no? Que ciertamente taparon algunas falencias que tenían. Yo creo que Magallanes hizo una excelente escogencia. Me parece que es un equipo que tenía que reforzar el tema de su bateo. Magallanes lo acompañó el picheo durante toda la temporada, incluso antes de la despedida de Eduardo Pérez. El picheo estaba funcionando bien. Creo que necesitaba esos bates. Aquí ha elegido, tú hablabas del caso de Wilfredo Tovar, y las cosas creo que se van a presentar muy favorables para Magallanes. Y después Águilas. Me parece que Águilas hizo una escogencia muy interesante. Zach Grox para mí era la segunda opción después de José Marcos Torres, y creo que bueno, hace una excelente escogencia también el caso de Suárez y el mismo Bonasí. Para mí, si me hablas de Águilas, yo siento que Águilas tiene en este momento un talón de Aquiles importante en el tema de la receptoría. No por criticar a Godoy y en este caso a José Herrera, sino porque solamente tiene semanas solamente inscribiendo a 2 receptores en su roster. Mira, hay un tema de Águila del Zulia. Se lesiona uno y tú vas a caminar en una cuerda floja constante y no vas a querer eso en el round robin. Claro, nadie quiere que se lesionen, pero puede pasar. Y han estado con condolencias, sobre todo José Herrera, durante toda la temporada. Sí. Hay un tema importante ya para finalizar este tema, este punto, mejor dicho. Tú no sabes hasta cuándo va a estar Jackson Chourio con Islas del Zulia. En teoría tiene permiso, tiene luz verde. Sí, yo creo que César Suárez, sí. Y quizás con la agencia de pelotero, con el buen trato que tienen con los cerveceros Milwaukee, puede haber ahí una noticia positiva. Jackson Chourio es la cara principal de los cerveceros Milwaukee. Es el pelotero mimado de este conjunto, pero también tienen que cuidarlo. Sí, bueno, yo creo que también el hecho de la presencia de César Suárez, de su hermano Jason, de que tiene contrato, es algo también, tiene contrato en los Estados Unidos, creo que en eso no hay problema. Es distinto cuando un pelotero está peleando un contrato o... tipo Willier Abreu. Sí, o está peleando un contrato o está en rumores de cambio, de repente ahí se hace más difícil la cosa. Pero yo creo que lo de Jackson Chourio en Estados Unidos es muy estable, y eso le va a permitir tomar la decisión de jugar en Venezuela. Si algo tiene este muchacho es apego por el equipo, y está jugando con su hermano, que está teniendo una temporada excelente. Creo que nadie tenía a Jason para esta temporada. Obviamente sabíamos que iba a haber mucha acción, pero que iba a poner los números que está poniendo, a muchos sorprende. Quizás no a él o a su gente. No, mira, y hay un tema que la gente no entiende. Lo hemos hablado tú y yo. Jason Chourio parece un pelotero hecho ya para... Sí, y tiene 20 años, 19, 20 años todavía. Claro. Pero hay un hecho que la gente no sabe. Uh-huh. 2 lanzadores que están en Asia por parte de Águila del Zulia, Mario Sánchez y Johnny Chirinos, también están en un tema contractual, y por eso no pudieron venir con Águila del Zulia. Pero qué importante hubiesen sido estos 2 lanzadores con Águila del Zulia, y amén si hubiese estado Andry Lara para un round robin con Águila del Zulia. Águila del Zulia se hubiese convertido en el equipo número 1 en Venezuela. O sea, en cuanto a favoritismo para una hipotética postemporada. Si a eso le agregas que Willier Abreu finalmente nunca vio acción, pero también estuvo rondando, hubo enamoramientos, pero finalmente no se llegó a buen término. Mucho más, ¿no? Pero esos 2 nombres que tú mencionas, el caso de Mario Sánchez y Johnny Chirinos, hubiese sido extraordinario. Ahora, lo de Lara, creo que todavía no es una posibilidad cerrada. Creo que por ahí había una posibilidad abierta, una rendija de que el hombre en el round robin pudiese estar, pero el hecho de que hayan elegido a Zach Grox, creo que también... se la cierra. Sí, creo que se la cierra un poco. Sin embargo, bueno,
todo para que él regrese sería muy favorable, porque ya tú tienes que tomar en cuenta de que si bien descubriste a Wendolyn Bautista, Delvis Alegre, tienes a José Dávila en su temporada récord en cuanto a aperturas, después, bueno, hay algunos brazos que también necesitan descanso. El tema de Henry Centeno, quizás pasándolo al bullpen va a ayudar mucho más. Ahí ya son decisiones que tiene que tomar, decisiones como Rubén Blades, Lipson Nava, de cara a tapar esas fallas que también tuvieron a las Águilas del Zulia arriba hasta 7 juegos de colchón sobre 500. Vino aquella mala racha, el equipo incluso estuvo a punto de jugar comodín después de estar largo rato en el primer lugar. Bueno, si no es por aquella voltereta en Puerto de la Cruz, si no es por aquella voltereta al score en Puerto de la Cruz, Águila del Zulia hubiese jugado ayer o antes de ayer también ese comodín. Vamos rapidito ya para finalizar. Declaraciones de algunos gerentes que dio ayer. Déjenme ubicarlos por aquí mientras podemos ver que ayer, esta mañana, luego de este draft de sustituciones y adiciones, los gerentes pudieron hablar con los periodistas. Ya vamos a colocar por aquí declaraciones, si la tecnología nos lo permite. Aquí lo tenemos. ¿No? Si lo piensan a usar como abridor o como relevista, me llama la atención la escogencia de Leandro Cedeño, tomando en cuenta que ustedes también tienen a un primera base derecho de fuerza como Renato Núñez, ¿no? Entonces quería ahondar sobre ese caso en particular. Sí, gracias, Carlos Balmore. La dualidad que tiene Torres es importante y eso lo habíamos evaluado. Sabemos que viene de tener una temporada muy, muy buena con los Leones en su rol de abridor. Creo que tiene esa particularidad y la manera como tiene lo estructurado estos playoffs, podemos utilizarlo en cualquiera de los dos roles. Eso creo que va a ser importante para nosotros. En el caso de Leandro Cedeño, es alguien con un ISO importante que tiene capacidad de generar muchos extra bases. De hecho, más del 70% de sus conexiones fueron extra bases y sabemos que es una pieza que estábamos buscando también tener otra figura como bateador derecho que nos pudiese dar poder en esta postemporada. Muchísimas gracias, Federico, y muchísimas gracias, Carlos Balmore. Ahora es el turno de Reinaldo Oliveiros de El Extra Base. Vamos a darle entonces el pase. Bienvenido, Reinaldo, cuando quieras. Hola, María Cristina, gracias nuevamente por estar aquí en el draft del Robin. Y bueno, mi pregunta va para Federico Magallanes. Preguntarle, habíamos hablado antes de que se acabara la temporada de que habían sumado picheo con los importados y que si iban a buscar bateadores en este round robin. Sumaron a 2 bateadores de mucha experiencia como Wilfredo y también de fuerza como Leandro. ¿Qué tan importante es eso? Darle esa fuerza al line-up, que tengan capacidad de envasarse como Wilfredo, de un buen promedio y de fuerza de Leandro Cedeño para tener un line-up competitivo y de muchas carreras y de muchos controles en este round robin. Gracias. Federico, ¿nos escuchas? Ahora sí. Reinaldo, ahora sí. Oye, si puedes repetir la pregunta porque Sumaste pitchers en round robin y de fuerza como de diseño, creo que nos iba a dar bastante fortaleza dentro del grupo que tenemos. Muchísimas gracias, Federico. Gracias también a Reinaldo. Y ahora vamos a darle entonces el pase a José Manuel Fernández. No tomé bien la pregunta. El caso de Rondón, ¿es el caso específico de Rondón? Exacto. Ah, buenísimo. Bueno, Rondón, tú dices que no tuvo una muy buena temporada y terminó un promedio sobre 300, ¿no? Claro, yo entiendo la pregunta en cuanto a lo que es José Rondón dentro de la liga, ¿no? Pero si vemos bien, y yo siempre he dicho, ¿no? La estadística hay que verla de forma circunstancial. Los últimos 10 juegos de José Rondón
demostraron exactamente que es un pelotero de esta liga, un pelotero que rinde en los momentos apremiantes. El año pasado en el round robin batió 356, fue clave para Cardenales de Lara. Es un pelotero que ha demostrado muchísimo lo que puede ser capaz en este tipo de instancias. Nosotros necesitamos un bateador como él en el medio del line-up, derecho, que acompañe a los Amaristas, a los Ramón Flores, a los Wilson García, y creo que encaja perfectamente en lo que nosotros queremos. Y además que, bueno, Henry como manager lo conoce muy bien, lo tuvo el año pasado, y creo que es una fórmula que para nosotros es clave. Muchísimas gracias, José Manuel. Isaac, a ti también por estar conectado el día de hoy. Bueno, estas eran, Ernesto, una parte de las declaraciones más. Pueden ir al portal de YouTube de la Liga de Béisbol Profesional Venezolano para estar más enterados de todo lo acontecido. Y bueno, agradecerte, Ernesto, por obviamente tus minutos. Usted me dejó toda la responsabilidad a mí, me hizo todas las preguntas a mí, usted no dijo usted puede preguntar qué equipo le parecía mejor, quién se reforzó mejor, también de usted. Sí, eso es verdad, eso totalmente cierto. Mira, ¿quiénes salieron fortalecidos para mí? ¿Quiénes salieron con ventajas para mí? Yo creo que el Navegantes del Magallanes sale muy bien fortalecido, los propios Bravos de Margarita, pero como bien dijiste hace un rato, el béisbol de enero es distinto, se juega de otra manera y todo puede suceder en la LVP. Creo que los que tendrían menos oportunidades para trascender son los Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia. Pero cuidado que Águilas del Zulia se fortaleció de muy buena manera, creo que taparon los huecos, entre comillas huecos, que tenían en ese roster, pero creo que pueden hacer el trabajo muy bien. Fortalecido y con ventaja para ir a la final, creo que Navegantes del Magallanes y Bravo de Margarita. Bueno, estoy de acuerdo contigo en el tema Magallanes. Para mí Magallanes es el que mejor sale parado de esta elección de refuerzos y sustituciones. Ahí estamos plenamente de acuerdo. Creo que ha sido inteligente, llevó veteranos también, no solo en números, sino en nombre, currículum, en carrera. Ciertamente yo creo que Águilas es un equipo inspirado, es decir, está inspirado en el tiempo de que quiere lograrlo, y poco han valido las lesiones. Repito, los jugadores están muy comprometidos con la causa. Eso quizás no es medible, eso no se puede medir, eso no lo vemos en una estadística, eso lo vemos porque, bueno, los que estamos de este lado y estamos aquí en Maracaibo tenemos la posibilidad de ir al estadio y verlo y palparlo. En líneas generales, el sentido de compromiso que tiene desde el cuerpo técnico hasta los jugadores. Yo creo que sin lugar a dudas. Yo creo que la gerencia... Nadie pone en duda esto, ¿no? Desde la gerencia hasta el que cierra el último portón de Luis Aparicio, todo tiene un sentido de pertenencia enorme con Águilas del Zulia, algo que no se ha visto en temporadas anteriores, y creo que esto ha sido también parte de la nueva gerencia de César, de toda la gente allí, del mismo Esteban Colina, que han estado ahí trabajando con Águilas del Zulia, que empezaron con trompicones la temporada de manera logística, de manera de trato. Es entendible, pero creo que día a día, semana a semana fueron mejorando en este aspecto, y creo que ahí van las consecuencias positivas para Águilas del Zulia. Y bueno, el resto... Y después uno habla de bueno, Magallanes. Yo creo que si uno hace esa encuesta que tú hablas, creo que hay un favoritismo claro en Magallanes y el equipo de Cardenales de Lara, ¿no? Para ir a una final, indiscutiblemente. Sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, este es el panorama del béisbol profesional venezolano. Sin lugar a dudas estaremos en otra edición hablando un poquito del calendario, que estuvimos hasta casi las 3 de la tarde tratando de ver si salía el calendario o no, pero todavía me imagino que anda en discusión por parte de la liga. Los gerentes, entiendo que Águila del Zulia está metiendo presión para tener un calendario un poquito más asequible o más accesible, y la infortunia, y hay temas logísticos, ¿no? Temas logísticos fuertes, sobre todo en Margarita. No va a jugar el primer juego en Margarita, de acuerdo, lo pudimos conocer en IBC. Temas logísticos, no había aviones disponibles para los primeros días de enero, y va a ser un round robin de extremos del país que no va a ser jugar en el centro, o sea, un solo partido en el centro y todo para el extremo occidente, oriente y play ball. Este es el dolor de cabeza para la liga, para los canales, pero bueno, en algún momento tenía que suceder. Ernesto, muchas gracias por compartir un rato con nosotros, y vamos a estar
en sintonía en los próximos capítulos. Recuerden que tienen que suscribirse y activar las notificaciones de nuestro canal para que esto le llegue a la palma de su teléfono, al televisor, hasta donde usted pueda llegar la señal de Go Sport. Gracias, Ernesto. Gracias a ti, Andrés, y feliz año para todos. Chao, chao.